Antes de que, bueno, no sé en qué orden vais a estar escuchando los podcasts, pero antes de que escuchéis los dos siguientes, no sé, quería entretenerme un ratito aquí y explicaros una cosa, una idea que está por ahí, que pulula, que desde hace un tiempo a mí me hace entender bastante cómo funcionan algunas cosas y cómo entender y cómo procesar algunas cosas que a veces me causan cierto conflicto. Vamos a hablar de algún modo de las figuras famosas o de ciertas maneras de entender nuestro propio éxito y pensaba mucho en esto, ¿no? En por qué, si alguien es rico y famoso, damos por hecho automáticamente que debe de ser santo, sobre todo si se hace llamar cristiano. Quería, bueno, entender por qué creemos así, porque realmente tampoco le encuentro el sentido, ¿no? Si lo pensamos desde fuera nos decimos no tiene ningún sentido. ¿Cómo vamos a creer que alguien es más santo, más cristiano por ser rico y famoso? Pero en la práctica la verdad es que si nos hacemos un poquito de inspección interna y vemos nuestras creencias, a veces no es fácil llegar ahí, pero si somos capaces de llegar a ese rincón y verlo un poquitito desde fuera, nos damos cuenta de que hay muchas razones por las cuales creemos esto y ninguna es ninguna razón auténticamente bíblica, por así decirlo. Yo creo que hay una explicación sociológica detrás de esto. Hay un libro que es muy interesante que se llama La teoría de la clase ociosa, que es uno de esos libros que nos encantan aquí en casa, que hablan de sociología y de cosas así, que bueno, somos un poco raros. Pero hace mucho que está por ahí por casa dando vueltas. Es una reedición moderna de un libro que salió en 1899, o sea, mucho antes de las guerras mundiales, mucho antes del gran cambio del siglo XX, ¿no? Y en este libro el autor habla de que somos herederos del mundo feudal, de algún modo, ¿no? Y en el mundo feudal, en el mundo medieval, los ricos eran los buenos, eran los que se lo merecían, los que habían recibido esa gracia de Dios de ser parte de la nobleza o parte de la élite. Y entonces había que rendirles pleitesía de alguna manera porque, bueno, pues se lo merecían, ¿no? Si eran ricos es porque eran buenos. Luego llega la sociedad de clases, luego llega toda la industrialización. Seguimos de la misma manera, dando forma a esa creencia, pero la vamos reinterpretando desde otros ángulos, ¿no? Y luego llega la iglesia y nos da la sensación de que todo lo que hacemos es muy original y muy nuevo, pero del mismo modo le da empaque e interpretación bíblica a algo que en realidad es lo que creemos nosotros, no es lo que se nos está diciendo que debemos creer en la Biblia. Hay una amiga mía que siempre dice que las creencias no vienen solas, las creencias vienen de un sitio y provocan cosas, es un proceso mental. Las creencias dan paso a los pensamientos y esos pensamientos dan paso a las palabras que usamos y esas palabras conforman nuestros sentimientos y nuestras emociones con respecto a lo que ocurre y esos sentimientos acaban formando nuestros hábitos. Y de esa manera, eso que creemos, que parece que, bueno, es un poco inocente, bueno, pues podemos creer que quien es rico realmente se merece ser rico. Al final resulta que sí es importante, sí tiene algo que ver en la forma en la que nos relacionamos con el mundo. No es inocente, no es inocuo. Si pensáis un momentito en la manera en la que se nos presentan los evangelios, cada vez que habla Jesús, cada vez que él intenta explicar algo, él siempre intenta convencernos de que debemos revisar lo que creemos. Se lo decía muchísimo a los fariseos y a los escribas, se lo dice a Nicodemo, se lo dice a un montón de gente. La clave de todo siempre está en lo que creemos y lo que creemos que está ahí en el fondo de nuestra mente, en ese altillo, en ese desván en el que tenemos las cosas guardadas que pensamos que no sirven para nada, pero bueno, las guardamos por si acaso, pues eso también está ahí. En el fondo es lo que está dando la forma a nuestra casa mental, a nuestras ideas, a nuestros hábitos, a nuestra forma de ser. Influye muchísimo en nuestra espiritualidad y en el modo en que nos conectamos con el mundo. Resulta que esa idea de que los ricos y famosos se merecen más atención y más aprecio porque son mejores está en la sociedad y lo sabemos, pero también está en la iglesia. Pensad por un momento, ¿vale? Cuando vemos a un rico y a un famoso, a alguien que tiene cierta relevancia por ser un actor o por ser un cantante, a menudo solemos pedirle
la opinión sobre cosas políticas o sobre situaciones o momentos. De repente nos interesa muchísimo su opinión, solamente porque es famoso. Hay gente que es bastante sensata y dice, no me preguntéis a mí por estas cosas, pero normalmente suelen dar la opinión. Y a veces te planteas, ¿por qué estoy escuchando la opinión de un autor sobre un tema político que, bueno, es su opinión y es personal, pero ¿por qué parece que tiene más importancia que la de otras personas? Y en la iglesia pasa igual. De repente, si un famoso es cristiano, es más importante. De repente está ahí. O sea, de repente estamos enganchadísimos a que no sé quién ha dicho que va a la iglesia o a que no sé quién se ha encontrado con el Señor y tenemos esas noticias dando vueltas como si fueran importantes. Y no me refiero al hecho de que no les prestemos atención, de que tal o cual persona que es bastante conocida de repente haga algo, diga algo con respecto a su fe. Esas cosas son importantes. Me refiero a la idea de que nosotros creemos que es mucho más importante que se convierta a alguien famoso que se convierta a nuestro vecino. Sé que digo esto así y muchos diréis, no es verdad, no es verdad. Pero pensadlo, pensad en los hábitos, en lo que hemos vivido siempre. En el fondo eso está ahí y es la misma idea. Otra cosa que se cree mucho en la sociedad es que si alguien no tiene dinero es porque algo ha hecho mal. Es esa idea casi fundacional de nuestra sociedad occidental, que es la de la meritocracia, que es un montón de mentiras juntas que nos hemos llegado a creer con el paso de los años y las damos por ciertas, pero no lo son. Pero esa meritocracia, el hecho de que si te esfuerzas lo suficiente puedes conseguirlo, tienes que cumplir tus sueños, tienes que buscar la manera y si te esfuerzas seguro que lo consigues. Hay muchísimos más factores que hacen que no puedas conseguir aquello que sueñas. Y bueno, los que hemos pasado por varias crisis económicas juntas en los últimos años nos damos cuenta de que por mucho que lo intentes hay veces que sencillamente no está la opción de hacerlo y que muchos de los que han empezado desde los garajes de su casa lo han hecho con los fondos económicos de sus padres o de sus amigos o de gente conocida. No todo es tan sencillo y la meritocracia no es una realidad, es una invención, es una especie como de construcción que nos hemos hecho para tener un poquito de esperanza en algo en lo que no deberíamos tener esperanza, pero bueno, somos así de básicos a veces. ¿Y qué es a lo que lleva la meritocracia? Lleva esa idea de que, bueno, pues si tú no has tenido éxito, entonces es porque no te has esforzado lo suficiente. Porque la meritocracia dice que el esfuerzo, el intento, las ganas que le pones, tiene una recompensa directa que es mayor cantidad de ingresos y mayor cantidad de dinero. Entonces los pobres sencillamente es que no se están esforzando lo suficiente. La realidad no es así. Pero ¿qué ocurre cuando convertimos esa creencia en algo de la iglesia, en algo cristiano, sin haber hecho ninguna reflexión al respecto? Pues que acabamos pensando que si tú pasas por problemas económicos, que si tienes una dificultad, es señal de pecado. Que el hecho de que no tengas dinero es porque Dios no te está bendiciendo, porque algo estás haciendo mal. Y entonces, en vez de ir y ayudar a esa persona, y en vez de ir y calmarla y consolarla y ofrecerle ayuda, lo que hacemos es condenarla. Y bueno, algunos diréis, eso no pasa. Pero aquí servidora ha vivido esa experiencia en primera persona y sí que ocurre. Y no es una excepción, no es alguien que sencillamente no tiene las ideas claras. Es la idea de fondo que no se revisa, es esa creencia que no se revisa y está ahí. Y normalmente a la gente que está pasando por problemas económicos, a menudo, quizá ahora esta crisis nos haya ayudado a revisar esa creencia, Dios lo quiera, espero que sí. Todo lo de la pandemia creo que nos ha servido un poco para sacudir la caja y quitar el polvo, por así decirlo. Pero en general, justo hasta ahora, si no tenías dinero o tenías algún problema económico y no podías salir de ahí, no podías pedir ayuda a la gente de la iglesia, porque tenías muchas probabilidades de llevarte un bofetón emocional, bofetón simbólico, pero de llevártelo por preguntar. Hay otra tercera pata en esta silla. Bueno, no debería ser una silla, debería tener 4 patas, pero ya me entendéis, vale. Y es el hecho de que se supone que los ricos son más inteligentes que nosotros. Y como son más inteligentes, se merecen tener más dinero. Y esa sensación de que tiene mucho que ver con la meritocracia, ¿no? No solamente es el esfuerzo, sino es que además eres más listo. Y si eres más listo, eres un Bill Gates, eres un Steve Jobs, eres una persona lista, entonces te mereces todo el dinero que te llega. Y los ricos cristianos
En vez de ser inteligentes, se les considera santos. Son santos y por eso se lo merecen. Porque son mejores que nosotros, porque tienen más cualidades que nosotros y entonces se lo merecen. Y nadie dice que no haya cierta verdad detrás de todas estas creencias, pero el tema es por qué lo creemos sin más y no le hemos echado un pensamiento, por qué no lo hemos repasado, por qué lo asumimos como que es absolutamente bíblico sin haber reflexionado sobre ello. Al final estas creencias que no se reflexionan sobre ellas, sino que se asumen porque sí, generan engendros, generan monstruos enormes, que son abominaciones que se acaban cargando a las personas de fe. En ambos lados, tanto en la sociedad como dentro de la Iglesia, estas creencias nos provocan una ceguera voluntaria. Nosotros voluntariamente accedemos a estar ciegos ante la realidad de que hay multitud de factores por los que todo esto es falso. Todas estas asunciones, todas estas suposiciones son totalmente falsas. Y a mí no me importa mucho hacer ahora un análisis sociológico de por qué la meritocracia es falsa. Creo que hay mucha gente que habla de eso. Pero en este pequeño cachito que nos queda yo quería hablar de lo que ocurre en la Iglesia, ¿no? De por qué esta falsa santidad que creemos a los ricos y a los famosos es tan dañina. Porque ocurre que nosotros no creemos en la teoría de la prosperidad. Quiero decir, los que somos buenos cristianos, mirad que estoy diciendo todo esto con unas comillas enormes, ¿eh? No me las veis, pero son unas comillas enormes. Nosotros los buenos cristianos no creemos en la teología de la prosperidad, todo eso es falso y está mal. Y dices, sí, vale, claro, pero sí que lo hacemos, sí que creemos en ella. Lo que no creemos es en esas personas, no creemos en su show, no creemos en su performance, en su espectáculo, no creemos en muchas de sus enseñanzas, con razón. Pero sí creemos en la teología de la prosperidad en el sentido de que sí creemos que los ricos son mejores que nosotros y que tienen más bendición de Dios que nosotros. Somos así de básicos. Creemos que el dinero está por encima de cualquier otra bendición y nos cuesta mucho creer otra cosa. Es el tema de las creencias que os he dicho. Sé que todos tenemos esta idea de que el dinero no da la felicidad, de que la belleza está en el interior, todo lo que queráis, pero en el fondo mirad bien en el desván de vuestra cabeza y vamos a ser sinceros por una vez. Todos creemos que que tener dinero es la mayor bendición de todas. Y por esa razón, sencillamente, no creemos que un buen cristiano, una persona piadosa, una persona santa, que esté de parte de Dios y que Dios esté de su parte, pueda tener problemas económicos, pueda pasar por dificultades de alguna clase en algún momento de su vida. Por eso creemos que está mal, porque consideramos que el dinero es la mayor bendición de todas. Cuando no se dice eso en ningún lugar realmente. Es una teología que está hecha a nuestra medida, está hecha a la medida de la sociedad en la que vivimos, en la que el dinero es lo más importante de todo al final. Sí, ahora estamos un poco intentando salir de eso, porque las crisis nos han pegado palos realmente gordos, pero en el fondo seguimos pensando que eso es verdad. No nos hemos quitado esa creencia de encima. A lo mejor la hemos sacado, la hemos mirado, pero la hemos vuelto a guardar en otra caja, no nos hemos deshecho de ella. Y mientras pienso en todo esto, no puedo dejar de pensar en un versículo de Hechos, del capítulo 2. Voy a leeroslo. Está en Hechos 2 y son los versículos 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es el capítulo 2 de Hechos, quedan como 20 y tantos más, pero a nosotros nos da la sensación de que desde nuestro egoísmo, desde esta creencia que no queremos revisar, pues bueno, pues mira, pues la historia se podría acabar ahí, ¿no? Parece un buen final, ¿no? Pues mira, pues ya han conseguido, ya son cristianos, están bien, van al templo y la gente les aprecia, la gente les admira, pues ya está, ¿no? O sea, quiero decir, ¿qué más queremos que pase, no? Ignoramos todo lo anterior, ignoramos todo lo posterior y nos quedamos con eso. Pero es que ocurre una cosa muy curiosa con este versículo, que es que está en el capítulo 2, es decir, al comienzo del libro, de repente todo está bien, todo está en orden,
estamos en ese lugar en el que a nosotros nos gustaría estar. La gente nos admira porque somos cristianos, porque somos los mejores. Tenemos fama, tenemos dinero porque nos ayudamos unos a otros y bueno, pues en la situación de la época venía a ser un poco parecido a esto, ¿no? ¿Y cómo se pasa de esa gran admiración que se siente hacia los cristianos, cómo se pasa de ahí al resto de todo el Nuevo Testamento, en el que comienzan a ocurrir cosas cada vez más horribles, en el que comienza a morir gente, en el que todo se empieza a torcer? ¿Cuál ha sido el problema? Desde nuestra mentalidad y desde nuestra creencia que no hemos querido revisar. Es horrible lo que está contando el libro de Hechos. Está contando que los cristianos lo estaban haciendo mal, lo tenían que hacer mal, porque ya no tenían éxito, ya no tenían riqueza, ya no tenían poder, ya no tenían influencia en el pueblo. De repente habían perdido todo eso. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Nuestra creencia, si la pusiéramos realmente por encima de todas las cosas, nos llevaría a creer que en el libro de Hechos se está contando algo muy extraño que no puede ser considerado como verdadero. No sé si entendéis a dónde os quiero llevar. Cuando no se revisan las creencias, crean monstruos. Y podemos convivir con esos monstruos muchos años, pero eso no significa que no nos hagan daño. ¿Sabéis qué es lo más curioso? Que precisamente en este pasaje de Hechos 2 se está hablando de dinero. Precisamente se está hablando de dinero. Pero se está hablando de algo un poco extraño. Luego un poquito más adelante, en Hechos 4, en 36 y 37... se explica sobre un tal José, no me acuerdo luego cómo le llamaban, creo que era Bernabé, que vende un terreno y te lo ponen como ejemplo. Pues tú fíjate, este señor tenía un terreno y decidió venderlo y entregárselo a la iglesia porque le daba igual tenerlo o no tenerlo. Y en ese momento la gente necesitaba ayuda y entonces pues él lo vendió y lo dio. Y te lo pone como ejemplo de fíjate cuánto se querían, fíjate lo importante que era, pero... de repente a nosotros nos parece una cosa un poco extraña, porque es que ese tal José no iba a necesitar ese dinero más adelante. ¿Por qué renuncia a lo que tiene? ¿Por qué renuncia a lo que Dios le ha dado como una bendición para él, para que sea suyo, para que se aproveche, para que tenga una buena vida? ¿Cómo se le ha ocurrido eso a José? Desde esta creencia de que los ricos y los famosos son mejores y más santos que nosotros, en vez de ver el buen ejemplo de este hombre, lo que vemos es una aberración, lo que vemos es una perversión del sistema, porque no estamos creyendo en el sistema económico de Dios, que se explica en Hechos. Estamos creyendo en el sistema económico del mundo en el que vivimos y no queremos cederlo, no queremos ceder, queremos encajar en el mundo en el que estamos nosotros. Y el reino de los cielos es demasiado abstracto y nos da bastante igual. Claro, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la diferencia? Lo que nos está contando el libro de Hechos es que justo antes te explica que acabó de ocurrir Pentecostés, que había llegado el Espíritu Santo y que había llegado para convivir con la iglesia, con cada persona y con la comunidad. Y aquella convivencia con el Espíritu Santo estaba provocando esas cosas extrañas. El hecho de que fuera tan llamativo que alguien vendiera sus terrenos es tan llamativo ahora como lo era entonces, y lo está señalando por una razón en concreto, y es porque la convivencia con el Espíritu Santo provoca cosas extrañas. Provoca cosas que quien tiene esas creencias tan metidas dentro de la cabeza le resultan completamente ilógicas. Si desde esta mentalidad de hoy los pobres que necesitaban dinero tenían que haberse esforzado un poco más, y en vez de eso el Espíritu Santo les dice a los que tienen más que sencillamente repartan su abundancia, de que a quienes se le ha dado mucho pues tiene mucho en lo que es ser generoso. Y en eso consiste, en repartir, en igualar, en compartir. Y es otro tipo de lenguaje completamente diferente al que estamos acostumbrados hoy en día. Este texto de Hechos, este pequeño análisis de esos primeros capítulos, desde muchas perspectivas, nos presenta una teología completamente diferente a la que tenemos hoy. Y no queremos ceder a esa. Nosotros creemos que los más dignos son los más ricos, los más poderosos, y lo que nos está diciendo este pasaje de Hechos es que los más dignos son los pobres, son los que más se merecen atención, los que más se merecen cuidados y cariño. Y el ejemplo es Ananías y Zafira. Nos resulta muy complicado entender el ejemplo de Ananías y Zafira hoy en día, y es uno de esos pasajes en los que nos quedamos ahí atascados. Pero claro, hay que entenderlo desde esta necesidad
completamente diferente de lo que está contando el libro de Hechos. Hoy en día Ananías y Safira tendrían un aura de santidad que nos obnubilaría y no les pondríamos en duda nunca. Pero el libro de Hechos está siendo muy claro, el autor está siendo muy claro al decir, no lo hicieron bien. No lo hicieron bien y bueno, mira, sufrieron estas consecuencias. Resulta que ellos son los ricos, ellos son los poderosos, son los que estaban siendo generosos, pero no era suficiente, no consistía en eso, no consistía desde esa perspectiva. Sé que yo ahora no lo voy a resolver, pero tan solo quería señalaros que os fijéis precisamente que es ese pasaje donde nos tropezamos una y otra vez desde nuestra cosmovisión moderna y tiene que ver con nuestra visión de lo que es la riqueza y de lo que es la santidad. La cuestión de todo esto, y solo dejo aquí la idea, ¿vale? Nada más, es que la economía de Dios va por otro lado. Si no sacrificamos nuestra economía por la de Dios, si no sacrificamos nuestra forma de ver el mundo por la forma que tiene Dios de ver el mundo y de vernos a nosotros, no vamos a poder verle a Él nunca. Y me acuerdo mucho de Santiago 2, cuando habla de que llega un rico a la iglesia y le damos los primeros puestos y nos estamos equivocando completamente de eso. Aquel problema ya existía entonces. A lo mejor deberíamos haber avanzado un poquito desde entonces, ¿no? Pero el ejemplo de lo que cuenta en Santiago 2 en el fondo es el mismo ejemplo de los famosos cristianos, o de los cristianos famosos, no sé muy bien cuál es el tema, pero en cuanto llega uno de esos, nada, corremos a darle los primeros puestos y a estar absolutamente pendientes de todo lo que dicen. Y a todos nos gusta que estén pendientes de nosotros, pero lo que te está diciendo el Espíritu Santo es, no es así como hay que hacerlo. Y llevo unos días que no dejo de pensar en este pasaje de Hechos, desde la crisis económica, desde la crisis espiritual por todo lo que provoca la economía retorcida en la que vivimos y de la que yo no sé cómo salir. El Señor nos tiene que sacar ahora mismo. Y a lo mejor cuando escuchéis esto dentro de algún tiempo ha cambiado todo y espero que sea así, pero ahora mismo es todo muy retorcido, desde lo económico, desde lo social, y yo no veo la salida, pero sí sé que Dios la tiene, voy a confiar en Él. Pero cuando leo este pasaje de Hechos, lo que pienso es que de verdad que yo sacrificaría todo lo que considero mi abundancia para poder ver a Dios moverse así, solo para poder verlo, para poder disfrutarlo, para poder ver ese bien absoluto, supremo, irreverente totalmente, que no se rinde al sistema, a este sistema de podrido del mundo en el que vivimos, ¿no? Que está basado en un amor y que es un amor que es capaz de arrasar con todo y que es capaz de vencerlo todo. Y que era ese amor el que se tenían los primeros cristianos entre sí. Y que eso no sucederá, no va a suceder hasta que yo, primero, no renuncie a mi creencia de lo que es el dinero y de lo que debería ser. No que renuncie tanto a mi dinero, que fue lo que hicieron Ananías y Safira. Ellos renunciaron a su dinero. Pero lo que Dios, lo que el Espíritu Santo, lo que nos está empujando a hacer las enseñanzas de Jesús es no renunciar a nuestro dinero, sino renunciar a nuestra creencia sobre el dinero. Y ahí es donde Ananías y Safira fallaron y ahí es donde fallamos nosotros. Y no quiero dar lecciones a nadie, solo quiero preguntaros y que os planteéis cómo creéis que sería vivir en una comunidad que fuera así. Si os imagináis que toda nuestra incertidumbre en cuanto a la economía, a la seguridad, al futuro, cambia por esa convivencia basada en el amor y en la generosidad y en la bondad absoluta de Dios, ¿cómo cambiaría nuestra vida si pasamos a vivir en esa comunidad hecha de amor, de abrazos, de gestos y de verdad? ¿Cómo sería el poder vivir en este mundo sin esa inseguridad constante y absoluta? Si pudiéramos irnos al otro lado y vivir esa experiencia brutal del amor de Dios en marcha, en vivo y en directo. Solamente quería dejaros esa idea, que a lo mejor vosotros podéis imaginarlo de la misma manera que lo imagino yo, y nos damos cuenta de que a lo mejor merece la pena sacrificar todas esas creencias, hacer limpieza finalmente y sacar todas esas cajas a la basura y empezar a meter cosas nuevas en nuestra casa de la mente y en nuestro espíritu y en nuestra alma. Nada, solo lo dejo ahí porque no tengo muchas más respuestas. Yo solamente
No sé, estoy buscando ese consuelo y lo he encontrado aquí. Y a ver si a vosotros también os pasa.